Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Eh, Somos 15. Bueno, primer orden del día. eh, ¿Tienen alguna duda sobre el trabajo práctico uno? ¿Algún ejercicio que no hayan podido resolver? ¿Algo por el estilo? Profe, ¿se escucha? ¿La escuchan? Sí. No, profe, porque usted estaba viendo el ejercicio 8 del trabajo práctico número 1. Dice, Bien. de realizar las conexiones necesarias únicamente en las entradas. No entiendo por qué dice, a qué se refiere con solo agregar cables. Claro que no hay que agregar otras compuertas, digamos. Por ejemplo, a ver, denme un segundo. Dice que hay que transformar este circuito para que se comporte como NAND y como NOR. ¿Sí? No sé si alguien lo habrá hecho ya, pero no me acuerdo exactamente de memoria. Pero si ustedes unen las dos entradas de una de las AND en un solo cable, digamos, en una sola conexión, y unen las dos de la otra en una sola conexión, y entre esas dos ingresan ceros y unos, lo que tienen que hacer básicamente es analizar todo este circuito, hacer la tabla de verdad con las cuatro combinaciones de entrada en ese caso, porque van a ser dos las de entrada y no cuatro, y la tabla de verdad le va a terminar dando como una de esas dos, digamos. Una de las soluciones es esa, unir estas dos. ¿Sí? Porque la AND básicamente se va a comportar como la nada misma, digamos, como un buffer, porque si ustedes tienen las dos entradas juntas, unidas eléctricamente, cuando haya un cero en las dos, ¿sí? Un cero en la conexión que va a estar en las dos, va a haber cero en la salida. Cuando haya uno en las dos, va a haber uno en la salida. Por ende, las dos AND dejan de tener algún tipo de acción en el circuito. Por ende, esto se va a comportar como una NOR, porque es lo único que queda. ¿Se entiende? Esa es una de las dos soluciones que tienen que encontrar, la otra es similar. ¿Qué hacen? Empiezan a hacer pruebas, digamos, uniendo diferentes cosas, y le van poniendo ceros y unos, plantean la tabla de verdad y se fijan qué les da en la salida. Contra la tabla de verdad de una NAND y la tabla de verdad de una NOR. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entiende, vamos a ver si sale. Bueno, ahí ya tienen la mitad del ejercicio. La otra mitad a resolver. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Nadie más? El ejercicio Sí, 25 lo última. pudieron plantear con lo que vimos la última clase que yo estuve con ustedes, que hicimos una parte de esto, digamos, faltaba que completen el resto. Profe, yo una última, ya que estaba bajando en el PDF mientras usted bajaba también. ¿A qué se refiere en el ejercicio 22, después que dice D10,13 o D138? Sí, esas quiere decir que, porque esto es sumatorio de mini términos, 0, 1, 4, bla, 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 y el D es don't care. ¿Qué quiere decir? No me interesa lo que haya en el 10 y el 13. Entonces, cuando ustedes llenen su Carnot, en realidad, cuando llenen su tabla de verdad, van a poner X ahí. Y esas X después en el Carnot les sirve tanto como 0 o como 1 según lo que ustedes necesiten. Entonces, si la X les queda al lado de un 1 y pueden agrandar un grupo gracias a esa X, la consideran un 1. Si no, la consideran un 0 y queda ahí sin necesidad de agrupar. ¿Se entiende? Es como un comodín la X. Eso es lo que tienen que hacer en los dos. Algunas les puede venir bien, otras no. Entonces, si no les viene bien, si no les sirve para agrandar grupo, no la agrupan. No hace falta que la X sí o sí esté en grupo. ¿Sí? O sea, hacer un grupo solo con una X no tiene sentido. ¿De acuerdo? Es solamente si les sirve para agrandar algún grupo. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguien más?
Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, bien, usted. El número 14, Sí, a ver. Bueno, acá está la pista de todo lo que hace de todo lo que requiere este ejercicio, digamos. Si ustedes se fijan en la tabla de verdad de una XOR, voy a buscar acá, que es lo que más a mano tengo. Fíjense, esa es la tabla de verdad de una OR exclusiva. La OR exclusiva va a dar 1 en la salida solamente cuando una y solo una de sus entradas de 1, si son 2. Por ende, entre A y B, solamente voy a tener un 1 en la salida cuando la cantidad de 1 sea impar. Es otra forma de mirar lo mismo. Entonces ustedes tienen que buscar la forma de construir algo con eso que responda a 4 entradas. ¿Sí? Eso tienen que hacer, construir con estas compuertas algo que les dé esa misma lógica, pero con 4 entradas. Van a tener que usar más de una compuerta, seguramente. ok, dale, gracias. De nada. ¿Alguna otra cosa? Profe, yo tengo Sí. una consulta del TP2. Eh, El TP, no bueno, entendí bien. espere que terminamos en el TP1 y después pasamos al 2. Bueno, Por favor. Cerramos esto. Si nadie más tiene dudas sobre esto, pasamos a todo lo otro. ¿Alguien más con consulta del TP1? Nada. Mm, ¿Cuándo se entrega el TP1? Todavía no le pusimos fecha, pero va a ser la semana que viene o la que sigue, seguramente. número 26, profe, puede hacer un resumen. 25 son, no hay ningún 26. Ah, 25 esto. Sí. No sé quién es el que me está consultando. Hervens. Sí, ¿cuál es la consulta? Se me puede hacer un resumen, digamos, como me parece es distinto de los otros ejercicios, por eso. Sí, este ejercicio lo vimos, no sé si el jueves pasado o el anterior. Vimos cómo se arma la tabla de verdad y a qué tiene que responder. Está todo eso en las clases grabadas. Usted tiene que La armar clase del primero una 20. tabla de verdad con 4 entradas y 7 salidas para todos los segmentos, completar ceros y unos según corresponda, ¿sí? Después armar los carnos y armar todo el circuito para las 7 salidas. Ah, La ok, clase del perfecto. 23 del 8 vimos eso. ¿Cómo? La clase del 23 del 8 vimos este tema. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Le apagué el micrófono a Erben porque se hacía eco. Si quiere preguntarlo, active de vuelta. El ejercicio 14 es parecido al 23. A ver, ¿cuál era el 14? Ah, el de las horas exclusive y el 23. A ver, se tienen 10 teclas numeradas, código BCD, y se requiere un circuito lógico cuya salida verifique según la tecla que se oprima si la misma presenta o no un número impar de 1. Sí, señor. Es muy parecido. Me parece que esta pide, si es par o impar, bueno, en la otra solo impar, pero sí, es básicamente similar. Si resolvieron el 14, el 20, dijimos el 23 va a ser muy fácil. ¿Alguien más?
La última que no me relacionada con el TP1, pero me surgió haciéndolo, que estuve hoy toda la tarde. En caso de uso, o sea, es mucho más práctico usar mini términos, ¿verdad? Porque los maxi términos se hace bastante complicado seguir todos los más y por ahí se pierde, que los mini términos, si por algo en particular se usa uno o el otro, o es solo conveniencia. Los dos son igual de válidos. La diferencia es que los mini términos son más fáciles de entender, sobre todo cuando estamos empezando. Porque para nuestro cerebro es más fácil mirar los unos que mirar los ceros y que la lógica sea directa y no inversa, digamos. Pero si usted tiene una tabla de verdad donde, una tabla de verdad o un Carnot donde la mayoría sean unos y haya un solo cero, por ejemplo, en vez de hacer varios grupos con esos unos, hace un grupo con el cero y lo toma con maxi término y le va a quedar una función mucho más chica. Se puede Claro, resolver sí. exactamente igual, la diferencia es que una da suma de producto, el otro da producto de sumas, y una va a negar las variables que sean 0 y el otro va a negar las variables que sean 1. ¿Sí? La lógica de operación es la misma, el Carnot sirve para cualquiera de las dos. ¿Sí? Es de acuerdo a la necesidad. Normalmente nosotros hacemos con los unos, pero son igual de válidos. ¿Se entendió? Este, por las dudas, no sé si les dijimos, pero este de acá, en el 21, la parte 4, que es de 5 variables, no es necesario que lo hagan, porque las tablas de los Carnot de 5 variables son infinitos. Hagan el F1, F2 y F3. F4 era para los que estaban adelantados. No, en realidad nosotros no vimos para hacer Carnot de 5 porque son muy largos. La lógica es similar, pero son mucho más largos. No lo vamos a ver. ¿Alguno más? Bien. 12. Sí. El número 12. 12. Sí. ¿Cuál es la consulta? Puede guiar un poquito. Dibuje diagramas lógicos que sean equivalentes a una compuerta AND, OR, NOR y NOT usando solamente compuertas NAND. Bueno, va a ser medio parecido a lo que vimos antes acá, digamos. Usted va a escribir las tablas de verdad de estas 4 y va a tener que buscar la forma de que agrupando compuertas como esta, responda a la misma lógica de alguna de estas. Va a usar 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, si usted agarra una NAND, a ver si hay algún dibujo de NAND por acá. Acá hay una NAND. Le desactivo el audio, Erwin, porque se me hace eco. Acá hay una NAND. Si usted agarra esta NAND y ve la tabla de verdad cómo funciona, va a ver que 0 y 0 da 1 y todas las otras dan 0, digamos, el complemento de una AND. Pero si usted une las dos entradas con un cable y termina siendo una sola, la única dos posibilidades es que haya 0 en esa única entrada que se replica en las dos entradas eléctricas, 0 y 0 a la salida da 1, 1 y 1 a la salida da 0. Entonces, esa compuerta con las dos entradas unidas se termina comportando como una NOT. ¿Sí? Esa es una de las formas que se le piden ahí, tiene que resolver las otras. Y acá es lo mismo para NOR, digamos. Para NAND y para NOR, uniendo las dos entradas se comportan como NOT cualquiera de las dos, y después tienen que hacer lo mismo para que se comporte como las otras compuertas. ¿Sí? Es analizar, escribir la tabla de verdad de destino, la que ustedes necesiten, y empezar a hacer pruebas combinando una o varias, o con las entradas, o lo que haga falta, para que se comporte igual. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien más?
Pasamos al TP2. ¿Quién tenía alguna duda sobre el TP2? ¿Y cuál era? Yo, profe, tenía duda en la parte donde decía el punto 1, que dice que tiene tres códigos del ABC y después puso A, B, C y D. Esa parte no entendí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué A, B, C y D? ¿A dónde está viendo eso? ¿No del TP2? Sí, pero ¿en qué documento? No me acuerdo. Me parece que no escribimos un... Ah, Diego escribió un documento sobre Sí, eso. el de la bici. Sí, déjame que lo busque. Saco todo el documento. Misa, decime cuenta, ¿sabes qué es lo que estás viendo vos ahora? Que donde dice ADC es Analog to Digital Converter. ¿Ves? Que dice, se ¿Se tienen tres refiere a códigos esto? del Analog Digital Converter ABCD. O sea, le está diciendo el nombre de ABCD, de un circuito analógico digital ABCD, es lo que está diciendo, me parece. Sí, pero tiene Ah, bien, razón que bien. esta D no tendría que estar, digamos. Ah, listo, listo. Claro, Sí, porque son tres códigos y, claro, no entendí eso, listo. Pero la D, o sea, no, está de más ahí. exactamente. Ah, ADC bien. quiere decir lo que dijo su compañero, Analog to Digital Converter, y las salidas serían A, B y C, la D no va. Claro, lo que no entendí era por qué estaba la D ahí, porque si no se harían más salidas. Sí, señor. Sí, no va esa D. Ah, listo. Listo. Bueno, ¿alguien más? Bien. Segunda orden del día. El tema de los grupos. Tenemos 6 grupos inscritos hasta el momento, por ende 18 personas. Solamente en la clase de ahora ya son 23. Y en Classroom son 51. O sea que hay mucha gente que no tiene grupo o que no ha pasado los grupos. Pasen los grupos, quien no tenga grupo tiene el grupo de Telegram con todos los compañeros como para que se busquen. Esto vamos a tratar de no interceder nosotros como en el secundario, digamos. Ustedes tienen que encargarse de formar los grupos lo mejor que puedan y de una manera ágil. ¿Por qué? Profe, Porque yo ya le pasé el estamos... grupo a Diego, pero no aparezco acá, al profesor Diego. Ah, Diego solo se lo mandó. Bueno, yo puse acá los que me llegaron a mí. Si le llegó a Diego ya lo va a completar, no se preocupe. Ah, bueno, gracias. De nada. Bueno, supongamos que hay algunos más de lo que dice ahí. Pero bueno, quien no tenga grupo, escribe en Telegram, busque porque tiene que haber más gente sin grupo. Recuerden que la clase que viene, el lunes, ya tenemos nuestra primera clase de laboratorio en la que ustedes avanzarían y idealmente terminarían, ¿sí? Chicos, los micrófonos. Y ya podrían ir terminando trabajos y entregando, ¿sí? Si los han ido trabajando, el lunes ya podrían entregar si lo tienen listo. No sé si les hemos comentado, si les dijo Diego el lunes que yo no estuve, los trabajos prácticos, ustedes tienen que construir lo que se les pide, en el caso de la bicicleta, por ejemplo. En el caso de la bicicleta no va a haber muchas segundas vueltas, digamos, porque no hay mucho para modificar. Pero en el que sigue, por ejemplo, en el caso del multiplexor, ustedes van a construir lo que les dimos, que ya básicamente se los dimos con un esquemático completo, no hay parte de diseño de ustedes, pero sí necesitan entender en profundidad cómo funciona todo ese circuito, porque les vamos a empezar a pedir que modifiquen cosas para que cambie el funcionamiento de acuerdo a alguna consigna que nosotros les demos, y para eso necesitan entenderlo. ¿Sí? Entonces, esto es armarlo por un lado, pero que funcione solamente no sirve. Necesitan entender cómo y por qué. ¿Sí? Porque ese es el motivo de los trabajos prácticos. ¿Sí? ¿Llevan informe? No.
no llevan, pero sí ustedes cuando lo entregan nos van a mostrar que funciona, les vamos a hacer algunas preguntas y después le vamos a decir, bueno, queremos que ahora en vez de hacer esto que hace, haga esto otro. Y ustedes, analizando las hojas de datos y demás, van a tener que plantear esa solución. Son cosas cortas, ¿no? No es que van a tener que hacer un trabajo nuevo, pero sí son cosas que van a saber responder si lo entendieron, ¿sí? Y eso implica que los 3 integrantes del grupo entiendan lo que hicieron y no que uno lo haga y 2 se cuelguen de mochila, o que 2 lo hagan y uno se cuelgue de mochila, porque lo que importa acá es que aprendan, no que hagan andar el práctico y nada más. Entonces, en una clase de laboratorio normal, presencial, cuando alguno de los 3 del grupo no tiene idea de qué se trata, aprueban el trabajo los 2 que sí saben y el otro lo tiene que entregar cuando lo entienda. ¿Sí? Vamos a hacer lo más parecido a eso que se pueda en esta cuestión virtual. ¿Sí? Es entender lo que han hecho. Ese es el motivo de todo. Tercer orden del día. Vamos a hablar un poco más sobre el trabajo práctico del multiplexor. Ustedes han visto la clase pasada las hojas de datos de cada uno de los integrados que lo componen, los principios de funcionamiento, las tablas de verdad y demás. Y han analizado de manera estática cómo funciona. Ahora yo les voy a mostrar el circuito que, por un lado, les aviso que lo subí en Classroom en la misma publicación que hizo Diego la clase pasada. Yo les cambié el archivo que estaba publicado, o sea que quien lo haya bajado vuélvalo a bajar, y le modifiqué algunas cosas que Diego les contó verbalmente que había que modificarle, como por ejemplo agregar los resistores para los display, poner los pull down de 10K, modificar las entradas de la salida del 4040. Les puse esto como para que vean cómo hacer un clock manual para hacer las pruebas del circuito de manera estática. Ahora vamos a ver cómo funcionaría eso. Con este circuito tal cual está, les tiene que funcionar. ¿Sí? Les puse un PDF del circuito. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ustedes lo vuelvan a armar en Proteus para que renieguen y aprendan un poco de Proteus. ¿Sí? Este archivo digital de Proteus no se los voy a mandar, por su bien. Bien, ya tienen ese archivo ahí. Vamos a ver ahora un poco cómo funciona esto y por qué. Ustedes ya vieron qué son cada uno de los integrados. Vieron el 4511, que es un conversor de código BCD, o sea, 0 y 1 a la entrada, que corresponden a valores binarios, a los valores a los valores en decimal de esos códigos binarios. ¿Sí? Esa es la lógica que opera acá adentro, y eso se traduce a 7 salidas para manejar displays de 7 segmentos. ¿Sí? En este caso, cátodo común. Están acá los resistores que limitan la corriente de cada uno de esos LEDs. Ustedes ya saben que acá adentro son 7 LEDs conectados con un pin en común. Está el dip switch, están los resistores de pull down, para asegurar que las entradas A, B, C y D nunca queden al aire, sino cuando las llaves dip switch están abiertas, los pines de entrada terminan siendo antenas. ¿Sí? Eso, yo siempre digo que cualquier circuito digital que tiene entradas que son antenas, hay Mario Pereira. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes que haya experimentado con electrónica hace muchos años, venían unas revistas que se llamaban Saber Electrónica, que por ahí traían unas plaquetas para armar diferentes tipos de circuitos. Y había uno que se llamaba micrófono espía. Era un pequeñísimo transmisor de FM que uno hacía, que lo escondía en algún lado, en teoría era para eso, y transmitía en FM. Entonces uno después con un aparato de radio receptor de FM escuchaba lo que salía por ese micrófono. ¿Sí? Hacerlo andar era un perno, digamos, y sobre todo para mí que tenía 13 años, y no tenía osciloscopio ni la más pálida idea de qué era ni cómo funcionaba un osciloscopio.
Pero la cuestión era que siempre que había un poco de interferencia o siempre que yo quería tratar de sintonizar eso, se colaba la radio de Mario Pereira, siempre, entraba por todos lados. Entonces, yo particularmente cuando hay ruido eléctrico le digo Mario Pereira. ¿Sí? Pero es ruido. Si ustedes dejan entradas sin pull down, cuando la llave está abierta, la entrada no está ni en 0 ni en 1, está en alta impedancia. Le dice, eso es una antena y cualquier cosa que suceda ahí va a afectar el funcionamiento del circuito. Por ejemplo, si ustedes dejan alguna de estas al aire, o diferentes entradas de diferentes circuitos al aire, ustedes van a ver que el circuito se comporta de manera errática, no hace lo que tiene que hacer, no es estable, y cuando pasan la mano por encima, se comporta de manera más errática. ¿Sí? Ese es el primer indicio de que tienen Mario Pereira. Y esto, por las dudas de aclaro, es siempre para todas las entradas. Las salidas no. ¿Sí? Cuando nosotros tengamos circuitos que tienen entradas que no se utilizan, tienen que llevar un estado lógico definido. Por ejemplo, en este caso, ustedes ya vieron que las entradas de configuración del AMTEST, de Blanking y de Latch, la de Latch lleva 0, las otras dos llevan 1. ¿Sí? Si ustedes dejan alguna de esas al aire, esto hace cualquier cosa. Digamos, porque están las entradas de valor y las entradas de configuraciones. En este caso, por ejemplo, la entrada de Master Reset es una entrada de configuración. Las otras son salidas. Las salidas, si no se usan, no importa. La salida es salida. Las entradas necesitan siempre estado lógico definido. Lo voy a decir 1.000.000 de veces hasta que se les grabe. Acá tenemos 4 entradas, A, B y C, que ya traen. Acá, estas de acá no necesitan pull down porque vienen de una salida digital. Por ende, señal digital con señal digital, no hay problema. ¿Sí? La señal de entrada de inhibit no se utiliza, bueno, va a masa. Si yo no pongo esta entrada a masa, va a hacer cualquier cosa el circuito. ¿Sí? Todas estas, las del multiplexor, no necesitan. Y no hay ninguna más. Pero van a haber otros circuitos digitales donde hay entradas que no usen, entonces van a tener que determinar si necesitan estar en 0 o en 1. No así las salidas, les vuelvo a decir, porque si yo agarro una salida y la pongo a masa, o a VCC, hay más de 90% de chance de que queme el integral. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Las entradas digitales siempre tienen que tener un estado lógico definido y estable todo el tiempo. Ya sea con cosas que podamos variar, como esto, como una llave y sus pull down, o con otro circuito digital, como es este caso, o como sería el clock, que viene de un 555, que también mantiene estados lógicos definidos, por ende a ese no le hace falta ni pull up ni pull down. Y eso, nada más que eso. Las salidas no lo requieren. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué es un 555? Es un circuito integrado que produce una salida que va a tener ceros y unos consecutivos con una base de tiempo regulable. ¿Sí? Ustedes tienen eso en su Minilab. ¿Se acuerdan que yo les mostré en mecatrónica que había un circuito que yo con el giro de un potenciómetro variaba la velocidad a la que se prendía y se apagaba ese LED? ¿Sí? Básicamente ese LED estaba mostrando el estado lógico de la salida, que iba a ser 0 y 1, más rápido o más lento según el valor de ese potenciómetro. ¿Sí? Todo eso, la teoría de todo eso la vamos a ver en mecatrónica 1 dentro de algunas clases. Pero básicamente lo que hace es ingresar acá un tren de pulsos, ceros y unos, ¿sí? Más lento o más rápido, que va a hacer que todo esto opere de manera automática. ¿Sí? Ya les voy a mostrar ahora un poco cómo es eso. Gracias. En ese caso, bueno, acá donde dice clock, van a sacar la señal de su Minilab y la van a meter ahí, y ya tienen un clock resuelto. Esta parte de los deep switch pueden usar también los de su Minilab, entonces no necesitan estos resistores porque la placa ya lo tiene, digamos, la placa de Minilab. Entonces utilizan esas 4 señales del Minilab directamente a B, C y D. También es una opción. Y nada más. En este caso el Minilab les resuelve toda esta parte de acá,
y le resuelve el clock que vale. ¿Sí? Si no, pueden armar un clock en la protoboard. El circuito es muy simple, digamos. Pero ¿qué sucede acá? Este circuito, de manera regular, y para que consigamos el efecto de multiplexado, no sé si Diego les contó lo que es el multiplexado, y para qué sirve. A ver, un examen rápido. ¿Para qué sirve el multiplexado? Si lo sabían de antes no vale, digamos. Si se los dijo Diego, alguien lo tendría que haber entendido, y si no, me dicen que no se los dijo. Y después queda grabado así, él después me dice si me mintieron o no. Martín, Puede ser, adelante. profe, para descodificar señales, si no Eh, entendí mal. Más o menos. En realidad, la codificación va por otro lado. El multiplexado es para combinar señales distintas dentro de menos líneas de señal. No sé si hablaron de eso, de para qué se usan, para qué nacieron los multiplexores. A ver, voy a buscar alguna imagen que me sirva de ejemplo y se los cuento rápidamente. Aguárdenme un momento. Ahí está. Hay más de una aplicación, ¿no? Pero vamos a ver esta, por ejemplo. Que ustedes ya teniendo una idea de cómo funciona el 4051 se van a ir dando cuenta de algunas cosas. Ustedes tienen ahí un ejemplo de para qué se utilizan y para qué nacieron los multiplexores. Por ejemplo, yo tengo, a la izquierda, tengo 4 sistemas que hagan lo que hagan, no interesa en el caso, pero son 4 sistemas que operan con ceros y unos, ¿sí? En realidad, los multiplexores también vienen de manera analógica, ¿no? Pero supongamos lo digital, que es un poco más fácil. Hay ceros y unos de cada uno de esos sistemas. Y yo necesito llevar esas señales a un lugar que está muy lejos. ¿Sí? Supongamos que entre MUX y DEMUX, esta señal de acá tiene 1 kilómetro. ¿Sí? Entonces, si yo llevara, a ver, si yo llevara mi señal A, mi señal B, mi señal C y mi señal D sin los multiplexores del punto 1 al punto 2, ¿cuánto cable necesito? 4 kilómetros. 4 kilómetros. Tengo, cada uno necesita una señal, supongamos que la masa no existe, ¿no? Pero sí, necesito 4 kilómetros de cable. ¿Sí? ¿Qué sucede ahora si yo hago esto? Yo necesito, según vieron ustedes en el 4051, estos 4 van a ir por una misma señal, ¿sí? Pero yo, ¿qué pasa? Yo necesito también que cuando el multiplexor esté conectando esto con esto, digamos, o sea, esto es una entrada-salida básicamente porque es bidireccional con el sistema A, necesito que el otro también conecte con el A, para que la señal que vino de A llegue a la A del otro lado y no a alguna de las otras. O sea que necesito que el circuito de control vaya también. ¿Cuántas señales de control necesito para llevar 4 señales diferentes?
Eso es concepto sobre el 4051 que ya lo vieron. Pero en realidad el 4051 puede llevar más. El concepto es el mismo. ¿Cuántas señales de control necesito? Las señales de control son las que le dicen a cuál se va a conectar, digamos, de las 2. X sub algo. Bien, Martín dijo 2, Enzo dijo 1, alguien por el chat dijo 2. Son 2. Yo necesito... Epa, necesito 2 señales que vayan de uno al otro. ¿Para qué? Para que esta diga 0 y 0, para conectar ahí 0 y 1, 1 y 0, 1 y 1. Y que esa señal sea la misma simultáneamente en el principio y en el final, en el multiplexor y en el demultiplexor. ¿Sí? Las señales de control vienen de otro lado, pero necesito que en las dos sea la misma. ¿Sí? No, el reloj es otra cosa. El reloj es otra cosa. El control es el que le dice dónde poner las llaves. ¿Sí? El control es el que le dice, cuando sea 0 y 0, que ponga este conecte acá y este conecte ahí. Cuando sea 0 y 1, que conecte acá y conecte acá. Cuando sea 1 y 0, que conecte este acá y conecte este ahí. Entonces la señal C, como las anteriores, viaja y sale acá por C. Y cuando sea 1 y 1, conecte esto acá y conecte esto ahí. Por ende, la señal D va por este cable que es común para todo y sale acá en el D. Entonces necesito que estos dos circuitos de control sí o sí tengan la misma señal al mismo tiempo. Entonces, en ese caso yo voy a tener que mandar esta señal de acá y 2 señales de control de punto 1, punto 2. ¿Cuántos kilómetros son ahora de cable? 3 kilómetros. Si son 3 cables de 1 kilómetro, son 3, exactamente. Y ustedes me van a decir, pero ¿me voy a poner a armar toda esta lógica para ahorrar un 25%? Probablemente no. Pero ¿qué pasa? Si yo acá ahora en vez de tener 4 sistemas, tuviera 8 sistemas. ¿Sí? 8 sistemas ya los podría manejar tranquilamente con un 4051. Fíjense que el 4051 tiene 8 entrada-salida y el común, digamos. Son todas entrada-salida, pero hagamos de cuenta que la señal va a ir para un lado, estas son todas entradas y esa es la salida. ¿Sí? Y a su vez este es multiplexor y demultiplexor, así que es el mismo que iría en un lado apuntando para las entradas y en otro lado apuntando para las salidas. ¿Sí? Entonces ya lo manejaríamos con ese. Uy, ¿dónde queda la imagen acá? ¿Cuántas? O sea, yo puedo manejar con ese 8 señales de cada lado. 8 del lado 1, 8 del lado 2. ¿Cuántas señales de control necesito para manejar esas 8? Esperen, vamos a hacer una pregunta anterior. Yo tengo 8 sistemas de un lado, 8 del otro. Necesito llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 señales del punto 1 al punto 2. ¿Cuántos kilómetros de cable son? 8 kilómetros, ¿sí? Fácil. 8 kilómetros de cable. Bueno. Ahora yo puse multiplexor de multiplexor. ¿Cuántas señales de control necesito? 3. Con 3 señales de control puedo generar 8 combinaciones, por ende, ahí están las 8. Necesito enviar 3 señales de control y necesito enviar la señal de las entradas-salidas. ¿Cuántos kilómetros son ahora? 4. 4 kilómetros. De 8 pasé a 4, ya me ahorré la mitad. ¿Sí? Y todavía esto no es nada. Si yo ahora tuviera 16 sistemas de un lado y 16 del otro, son 16 kilómetros de cable. ¿Cuántas señales de control necesito para controlar 16 sistemas? No, 5 no. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? 4. A, B, C y D, 4, 2 a la N, son 16 combinaciones. Necesito 4 señales de control y una de señal. Ahora de 16 kilómetros pase a 5.
¿Sí? Si fueran 32, tengo una más acá. Son 6, de 32 paso a 6, o sea que mientras más señales pueda multiplexar, más voy a ahorrar. Ese es el concepto principal. ¿Sí? Para eso me sirve el multiplexor. Para poner sobre un mismo cable, le digamos así, muchas señales juntas. ¿Sí? Para eso, obviamente, necesito el circuito de control que funcione todo al mismo tiempo. ¿Sí? Si ustedes pensaron alguna vez, pensemos en hace 10 años atrás, cuando todos teníamos teléfono de línea de Telecom con par de cobre. Imagínense la cantidad de cable que habría que mandar si ustedes llevaran todos los pares de cobre, el cable de teléfono, ¿no? Si llevaran ese cable hasta la central de Telecom, uno por casa. Es mucho cable, muchísimo cable. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos ese par de cobre hasta una caja, de esas cajas que parecían armarios que estaban en las calles, y ahí se multiplexaba todo y se enviaba por muchísimos menos cables. Con multiplexores bastante más complejos que esto, ¿no? Pero por ahí viene el concepto. ¿Sí? Nosotros estamos viendo una versión súper simplificada. Esa es una aplicación de los multiplexores, la que más conviene en cuanto a dinero, le digamos así. Otra aplicación sería esta que nosotros estamos viendo acá. ¿Sí? Y esto también es muy común en sistemas donde tengo, por ejemplo, muchos LED o muchos display. ¿Qué sucede acá? Partimos de la base de que el ojo humano ve, en el mejor de los casos, 24 o 25 cuadros por segundo. ¿Sí? Entonces, si yo agarro un LED común y salvaje, que consume 10 mA, y lo dejo prendido todo el tiempo, estoy consumiendo 10 mA todo el tiempo. Pero si yo agarro ese LED y lo prendo y lo apago con una frecuencia superior a los 25 Hz, digamos 50, y lo prendo la mitad del tiempo y lo apago la mitad del tiempo, mi ojo va a ver un LED prendido, pero ese LED va a estar consumiendo la mitad de energía, porque la mitad del tiempo va a estar apagado, aunque mi ojo no se dé cuenta. ¿Sí? Entonces, partiendo de una base similar a esa, lo que se hace es multiplexar, por ejemplo, en este caso 5 displays. En este circuito, en cualquier momento de tiempo va a haber solamente un display prendido, pero si yo lo que hago es prender uno, apagarlo, prender el que sigue, 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 y empezar esa ronda de vuelta a una frecuencia suficiente, mi ojo va a ver todos prendidos todo el tiempo. Pero la realidad es que va a haber solamente uno prendido en cada instante de tiempo, por ende voy a estar mostrándole al usuario 5 displays consumiendo la energía de un solo display. ¿Sí? Exactamente, Maxi. Yo prendo 5 displays, pero utilizo la energía, el consumo de un solo display. Porque la realidad es que siempre va a haber un solo display prendido. ¿Sí? Esto hay un montón de dispositivos electrónicos donde se hace de esta manera. Se multiplexa para ahorrar energía. Ese es el porqué de este trabajo, digamos. Para aprender la cuestión del multiplexado, para qué nos sirve y en qué ganamos. Y ahora vamos a ir viendo de manera paulatina cómo lo hace en animación, digamos. Diego ya les contó cómo lo hace de manera estática, ahora vamos a ir viendo un poco la animación. ¿Se entendió
lo que vimos hasta ahora, la generalidad del multiplexado, que es un dato extra, digamos, pero ahora particularmente vamos a ver sobre el circuito que vamos a armar nosotros. Tengan a mano, tengan a mano las hojas de datos, las cosas que les mandamos, y espérenme 30 segundos que voy al baño, si son tan amables, y si no son tan amables, también espérenme, y ya lo vemos. Acá estoy. Bueno, esto ya saben, es la ley de Murphy. Cuando estoy dando la clase me dan ganas de más. ¿Podría haber pausado la grabación? Sí. ¿Me di cuenta? No. Bueno, tenemos este circuito. Ustedes ya estuvieron charlando de para qué sirve cada uno de los integrados y de qué se va a encargar cada uno de ellos. ¿Sí? A ver si alguien se anima a contármelo. Con sus palabras, no hace falta que sea totalmente preciso, pero más o menos. ¿Para qué sirve cada uno de los integrados y cuál es su rol adentro del circuito? ¿Alguien se anima? ¿No? ¿Nadie se anima? Profe, vimos ahí que el que dice 40-40, Sí. el integrado 40-40 era el 40-20, en realidad. No, al revés. En el circuito decía 40-20, pero es el 40-40. Ah, listo, ok. Ahora me hizo entrar en dudas, pero sí era así. Estoy buscando yo también lo que anoté. Eh, Sí, era 40, o sea, estaba 40-20 y era 40-40. Ahí está, sí, ahí lo busqué. Sí, señor. Bueno, me parece, porque este circuito yo ya lo simulé y funciona. Y ya hice este cambio, le puse los resistores que faltaban y demás. Bueno, y aparte de eso, ¿alguien se anima a decirme, a venderme este circuito como si yo no lo conociera? Es un componente eléctrico que es para un control digital, el 4040. Es un contador. El Conta, 4040 es un contador binario. Eso lo vieron en la clase pasada, tengo entendido. Yo no estuve, pero entendí que lo yo tengo vieron. anotado como control digital. A ver. Counter es contador, por la duda que el inglés los haya traicionado. Contador binario de 12 etapas. Ese es el 4040. Básicamente, esto es una tabla de verdad con 12 lugares que va a empezar entre todos 0 y va a terminar en todos 1 y va a ir haciendo todos los pasos intermedios.
Es como, hagamos de cuenta que tuviera solamente Q0, Q1 y Q2, va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, y todos esos pasos los va a ir dando cuando esta señal de acá le diga. Cuando se haga 1 y se haga 0 de vuelta, va a ser el próximo. ¿Sí? Estos pulsos que lleguen por el clock le van a ir diciendo, conta uno más, conta uno más, conta uno más. Es eso. El 40-40 es un contador binario. Ahora, profe, ahí estoy usando solamente 3 salidas, ¿no es poco? ¿No es desperdicio? No, es exactamente lo que necesitamos para las 3 entradas de nuestro multiplexor, para controlar nuestro multiplexor. Para eso está ahí. Tiene 12, pero necesitamos 3 de esas, digamos. ¿Sí? ¿No viene un integrado más chico? Puede haber, si lo hay no lo conozco. De todas formas no cambia nada, ¿no? O sea que tenga de más... No, simplemente a escala, por ejemplo, una cuestión de costos y usar un integrado de 10, 15 salidas para usar 3 por ahí. Eso preguntaba, eso sí, por ese lado. Sí, ¿no? lo que pasa es que no vienen integrados más chicos, digamos, no vienen integrados a medida, o son de 14 o de 16 pines, los integrados digitales. Hay muy pocos de menos, como el 555 que es de 8. ¿Sí? Así que ahorrar ahí no podríamos ahorrar mucho, que digamos. Entonces, usamos las 3 salidas que necesitamos porque lo que nosotros necesitamos es que este multiplexor le vaya dando masa al común de los displays uno por vez. ¿Sí? Eso lo deben haber visto. Tenemos la masa acá. ¿Sí? Y para que cualquiera de estos displays se prenda, necesita las señales en las entradas, las señales con tensión para prender los LED que vienen de acá, y necesita la masa en el común. Lo que hace este es ir con la llave interna, ir conectando primero este a masa, después lo apaga y prende este, apaga y este, apaga este, apaga y este. Le va dando masa a uno por vez de manera secuencial, uno por uno, y cuando llega el último salta de vuelta al primero. ¿Sí? El multiplexor hace eso. ¿Cómo lo hace? Lo hace con el contador que le va diciendo sobre las entradas las señales que necesita. ¿Sí? Y después cuando el contador llega a la sexta cuenta, que sería, ¿por qué? Porque acá yo no veo todas las señales de 3 variables. Veo 0, 0, 0 para que prenda este, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, y en el 1, 0, 1 lo que hago es resetear para que vuelva acá. Para eso está esta compuerta. Solamente para eso. ¿Sí? Va al master reset, que cuando recibe un 1, lo que hace es llevar todo a ceros de vuelta y empieza otra vez la cuenta. ¿Sí? Y después, por el lado de arriba está este integrado que le dice qué número mostrar a los displays. Y nada más que eso. ¿Sí? Vamos a ver esto, cómo funciona. Profe, ¿cuál es el nombre del integrado, el último que dijo, que le dice de cambiar los números? Este, El LU3 que tiene ahí, sí, ¿cómo se llama? 4511. Gracias, profe. 4511. Bien, acá ya está prendido el circuito. Ustedes me van a decir, pero hay un solo display prendido. Bueno, sí, hay uno solo, porque para que esto funcione, ya les dije, tengo que tener una entrada de clock acá con una velocidad superior a los 24 cuadros que yo veo por segundo, por un lado, y a su vez que necesito ver 24 veces por segundo cada uno de estos displays. O sea que yo necesito por lo menos, qué grande, 24 por 5, necesito 120 Hz en la entrada de clock, por lo menos. ¿Sí? Para que esto yo, a la vista, esté todo prendido. Eso lo van a ver después cuando lo armen en el circuito. En la simulación no va a suceder nunca eso. ¿Sí? Primero, porque esto no es tiempo real. Fíjense que cómo va avanzando ahí, no llegó ni a 2 segundos todavía. Por un lado. Por otro lado, la pantalla en la que ustedes lo ven va a tener 60 Hz o si tienen mucho, un monitor gamer 120, digamos, pero no van a llegar. Así que en la simulación lo vamos a ver parecido a lo que debe ser, no igual. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos que en el Proteus vamos a poder simular ciertas cosas de manera fiel a la realidad y ciertas cosas no? Bueno, esta es una de las que no. Cuando yo necesite alta velocidad de algo, no va a ser igual. Sí, cuando yo necesite ver los pasos. ¿Sí? Entonces, tenemos, por un lado, la parte más fácil, esta. Yo
tengo acá en este momento prendido este display, ¿sí? Porque el común viene por acá, y la X0 está conectada con la X, y va a masa, entonces este es el que puede circular corriente. Todos los otros tienen un circuito abierto, porque tienen tensión en las entradas, pero acá en el común no hay nada. Entonces un circuito abierto. Con esto yo le pongo valores, ¿sí? Este que cambia 1 es el menos significativo, el que sigue pesa 2, el que sigue pesa 4, el que sigue pesa 8. ¿Sí? Con eso yo ya probé que todos andan. Si yo quiero poner un 6, por ejemplo, bueno, tengo que prender el que pesa 4 y el que pesa 2. Como un 6. Si quiero un 9, prendo el que pesa 8 y el que pesa 1. ¿Sí? Entonces, estas son las entradas BCD. Por acá están las salidas 7 segmentos. Display, funcionamiento. Listo. Esa es la parte fácil. Ahora lo que yo hago es decirle al multiplexor que vaya encendiendo un display por vez. Eso se lo dice este contador, que en este momento tiene todas las salidas en 0. Voy a agrandar un poquito la parte de abajo. Ahí está. En este momento tiene todas las salidas en 0. Acá el multiplexor recibe 0, 0 y 0, por ende la X está conectada con la X0. ¿Sí? Por eso prendió este display. En este caso va de derecha a izquierda, porque era más fácil dibujarlo así y nada más. Yo acá puse un circuito que fíjense que tiene la etiqueta clock, por ende va a llegar acá. Es un circuito con una llave. Básicamente para que el 555 me va a mandar un pulso atrás del otro y no me va a esperar a ver si yo puedo comprobar que todo funciona. Entonces yo acá puse una llavecita que tranquilamente podría ser el pulsador de su Minilab, ¿sí? Para ir simulando. Por las dudas les aclaro, los pulsadores tienen rebote y tienen que, si quieren precisión, hacer un antirrebote. Lo dejamos eso en pausa hasta que veamos esto para no mezclar tanto y háganme acordar, si no me acuerdo después, de que les diga qué es un antirrebote. Yo acá tengo una llave. Esa llave está en BCC y acá tiene un pull down. Entonces cuando yo ponga esto así, me entrega un 1 donde dice clock. Cuando no, me entrega un 0. ¿Sí? Yo mandé un 1 y un 0 a la entrada de clock. Ustedes ya vieron en la hoja de datos qué sucede acá, que este clock responde a flanco descendente. Cuando pasa el flanco, vieron lo que son flanco y estado, ¿no? No viene, profe, disculpe, que recién cuando estaba probando el switch este de clock manual, ¿no puede poner en vez de un switch que se quede un botón que sube y baje solo? Claro, los pulsadores del Minilab. Claro, Pulsador es eso el ya que sé, no pero tiene a retención. nivel Proteus. Sí, sí Como se usted puede. recién cuando hizo clic en el switch y se queda como la cheva para arriba, digamos. Claro, pero eso está a propósito porque yo quiero que ustedes vean que cuando yo pongo esto en 1, no tiene acción ahí. Todavía no hizo nada. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Esto funciona con flanco descendente. ¿Sí? En la entrada de clock hay un 1 y ustedes por ahí pensarían, pero si hay un 1, ¿por qué no cambió la salida a la cuenta que sigue? Ahora está en 0, 0 y 1. Esta entrada está en 0, 0 y 1. La X está conectada con X1, según la hoja de datos, por ende prendió el segundo display. Bueno, porque este clock funciona con flanco descendente. Cuando esto pase de 1 hacia 0, recién va a modificar la salida. Fíjense acá, yo lo voy a mandar de 1 a 0, tac, y ahí cambió. ¿Ven? En el flanco descendente, el clock le dijo a este, pasa a la cuenta que sigue, que es 0, 1 y 0. Le dio eso a las entradas, A, B y C, 0, 1 y 0. 0, 1 y 0 corresponde a que X se conecte con X2, por ende prenda este display. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No, Misael dice no. ¿Qué quiere decir? ¿Que no vieron lo que son los flancos y los estados? Estoy seguro que sí, porque en la hoja de datos lo dice y Diego les tiene que haber dicho. No me mientan, ¿eh? ¿Vieron lo que son los flancos? No, profe, no vimos lo que son los flancos. No se ¿No? dio la clase pasada. No. Ah, bueno.
Entonces esperen que hacemos un paréntesis y hablamos de los flancos. Acá una cosa y tengo... Ahí está. Esto creo que lo vieron, ¿cierto? El diagrama temporal este que parece un lío, en realidad al principio parece un lío, pero no es tanto lío. A ver si por acá dice... Bueno, esta es la explicación, pero tiene un montón de cosas que nos llenan de ruido y de confusión. Lo vamos a ver en una situación un poco más abstracta primero. Fíjense, si ustedes miran las 11 salidas, acá tienen el clock, acá tienen el master reset. ¿Qué dice acá? Mientras el master reset esté en alto, o sea, en 1, acá no va a haber cambios. No me interesa que haya clock. Fíjense acá que el clock es 1, 0, es 1, 0, es 1, 0. Si el master reset está en 1, todo se mantiene en 0. Recién cuando el master reset deja de estar reseteando, empieza a haber cuentas. Y fíjense cuándo suceden los cambios. Acá es todo 0. El más significativo es Q11, el menos es Q0. Q0 es el que pesa 1. ¿Sí? Este pasa a ser 1, por ende, en este instante de tiempo de acá, a ver cómo lo puedo marcar, así. Uy, miro eso. Acá para... En este instante de tiempo de acá, yo paso a tener 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Es la primera cuenta. ¿Sí? Y eso sucede coincidentemente con este punto de acá del clock. Y este punto de acá del clock está indicado, ¿sí? Hay varios tipos de cuándo sucede, porque esto no sucede más o menos cuando ve que hay, no, esto sucede exactamente en un momento. Todo eso está explicado en la hoja de datos y todo eso responde a una lógica de alguna de estas. Eso puede suceder cuando el nivel es alto, ¿sí? O sea, cuando llegó a tener un 1 preciso, cuando el nivel es bajo, ¿sí? Pero esas dos son un poco más, son menos exactas. O puede suceder en los flancos. ¿Qué quiere decir? Cuando venía un nivel alto y desde el 1 va hacia el 0, es el flanco de bajada, o cuando está en 0 y va el nivel yendo hacia el 1. Esto acá, en una situación ideal, es instantáneo, de 1 pasa a ser 0. Yo no me doy cuenta que esto tarda un tiempo, digamos, es instantáneo en la realidad. Para nosotros va a ser siempre instantáneo. Pero el circuito esto no lo ve tan así. El circuito digital trabaja tan rápido, a una frecuencia tan alta, que es capaz de darse cuenta cuando es 1 y empieza a bajar hacia 0. ¿Sí? Él lo ve como algo que tarda 1.000.000 de años en suceder. Entonces, más o menos por la mitad, ahí va a ser el cambio, precisamente en ese momento. ¿Sí? Entonces, la entrada de clock en este caso es una entrada que trabaja por flanco de bajada. Fíjense. ¿Cuándo se produce el cambio este de 0 hacia 1 en la salida? Acá. Cuando el clock va de 1 hacia 0. Es un flanco de bajada. Si el cambio se produciera en un lugar como este, sería un flanco de subida. Si no, acá sería el estado 0 o acá el estado 1, digamos. Pero va por flanco de bajada. La mayoría de las veces van a ser por flanco. Y esto que tiene acá un complemento es lo que me indica que es flanco de bajada y no de subida. La otra forma de que me lo indique el fabricante es
es con, acá está el dibujo particular, es con un símbolo que acá no sale bien, no sale con la figura tradicional, pero acá sí, miren. Este es el dibujo. Este dibujo puede ser solamente este triangulito de acá, digamos, con la línea que le llega directa, supongámosle así, ¿sí? Con ese triangulito y la línea que llega, eso quiere decir que el circuito produce cambios en la salida con un flanco de subida. Cuando tiene este círculo acá, o como vieron ahí que dice que es negado, es porque es el flanco de bajada. Si no tiene el triangulito, trabaja por estado y no por flanco. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque necesita el circuito ser preciso. No va a cambiar más o menos y demás, porque hay circuitos que tienen que estar perfecta y absolutamente sincronizados, entonces para eso se usan flancos. Esos son los flancos y para eso nos sirve. Flanco de bajada, flanco de subida. Flanco de bajada es cuando el estado estaba en 1 y empieza a ir hacia 0. El flanco de subida es cuando estaba en 0 y empieza a ir hacia 1. Nivel alto, nivel bajo. ¿Se entiende lo que son los flancos? Estamos nosotros viendo, así como en cámara lenta, lo que sucede en esas entradas y salidas digitales. Por eso, fíjense que acá yo les mostré que yo ponía mi llave, y por eso le puse una llave en un pulsador. Yo pongo la llave en 1, ¿sí? Y acá llega un 1 en el clock. Entonces al principio ustedes podrían pensar, che, pero hay un 1 en el clock y no se hizo ningún cambio acá. Bueno, en el dibujo, en la hoja de datos les dice por qué, y es porque esto funciona con flanco de bajada. Cuando yo pase esta llave hacia 0, ahí se va a producir el cambio. Miren cómo está esta señal, miren cómo está el contador, que está en 0, 1 y 0, y miren cómo está el display. Paso yo esto a 0, y ahí se produjo el cambio. Pasó a 0, 1 y 1, las entradas pasaron a 0, 1 y 1 de la manera análoga, 0 y 1, perdón, 0, 1 y 1, le dice a la X que se conecte con X3, X3 prende este display. ¿Sí? Paso de vuelta a 1, paso de vuelta a 0 para hacer la cuenta que sigue, acá puso 1, 0 y 0, puso eso acá, conectó la X con la X4, prende el último display. ¿Sí? Y lo que va a suceder ahora, también, eso sí lo vi porque vi que, vi la foto de lo que Diego les mostró en el pizarrón, pero esto acá en la simulación no lo van a lograr ver y en el circuito tampoco. Entonces es importante que entiendan por qué sucede. Cuando yo haga otra cuenta más, acá, no le dejé los estados. Cuando yo haga otra cuenta en el clock, estas salidas, la cuenta que sigue en la cuenta binaria es 1, 0, 1. ¿Sí? Cuando se presenten estas salidas 1, 0 y 1, va a ser la única combinación en la que esta AND va a tener 1 y 1 en las entradas. Cuando tenga 1 y 1 en las entradas, de manera inmediata va a haber un 1 en la salida. Ese 1 en la salida va a llegar al master reset, y el master reset le va a decir a todas las salidas que se pongan en 0. ¿Sí? Eso es instantáneo. Cuando todas las salidas se pongan en 0, ya no va a haber más 1 y 1 acá, sino que va a haber 0 y 0, y va a dejar de haber señal de master reset. Todo eso sucede en un instante, no lo vamos a ver acá. Por eso Diego se los mostró en la pizarra de manera estática. Entonces yo pongo acá en 1, y cuando pase a 0, todo eso va a suceder tan rápido que la cuenta va a volver a 0 y se va a volver a prender el display. ¿Ven? El primer display. ¿Sí? Entonces, es instantáneo. No hay pulsos de clock entre medio. Si yo no pusiera esa compuerta, acá, borro una, ¿sí? Quedaría un Mario Pereira ahí, pero en la simulación no existe el Mario Pereira. Fíjense lo que pasa.
tengo 0, 0 y 0. O sea, esta compuerta es lo mismo que si no estuviera ahora, ¿no? Y el master race estuviera siempre más. La cuenta que sigue. La cuenta que sigue, la cuenta que sigue, todo eso es lo mismo, ¿no? Pero ahora, yo hago una cuenta más y esto pasa a 1, 0 y 1. ¿Sí? Los displays se apagaron. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay algo que esté funcionando mal? ¿El 40-40 o el 40-51 están funcionando mal? No, lo que pasa es que pasó el Se conectó X5. con el X5. Exactamente. Ninguno está funcionando mal. Están haciendo lo que deben hacer para la orden que tienen, que es contar 101. Este le dice conecta 101. X se conecta con X5 y X5 no tiene nada. ¿Sí? Para mi circuito particular no me sirve esa cuenta y por eso yo le agregué esta compuerta para resetear, ¿sí? Pero los circuitos tienen otras posibilidades que yo no utilizo, ¿sí? Si yo ahora hago la cuenta que sigue, pasa a 110, tampoco me sirve a mí esa cuenta porque no me prende ningún display. A mí no me sirve que prendan los 5 displays y después se quede apagado un rato y después lo vuelvo a prender. ¿Por qué? Hago una cuenta más, están todas en 1, y ahora va a pasar a 1, 0, 0 y 0. Fíjense. Y vuelve a prender. ¿Por qué? Porque estas tres se van a volver a repetir en las cuentas que siguen. ¿Sí? No sé si se dan cuenta, voy a buscar una hoja de datos, una tabla de verdad combinacional. Aquí tengo una tabla. Si yo mirara las tres menos significativas acá, fíjense que todo esto, que es una cuenta completa para tres variables, ¿sí? Si yo tuviera 4 variables, esto se vuelve a repetir, digamos. Y si tengo 5, 6 o las que sean, esta cuenta va a ser la misma una y otra vez, digamos. Lo que va a ir cambiando es la que sigue cada vez en más peso, digamos. Entonces, para este circuito, si yo no le pusiera esto y tuviera, por ejemplo, 8 displays, voy a hacer toda la cuenta, no me interesa todo el resto que vayan siendo 0 y 1 y yo no los use, porque la cuenta sobre los 3 primeros se va a ir repitiendo. ¿Ven? Que después se vuelve a repetir. Y después tiene 1, 2, 3 tiempos muertos y vuelve a empezar. ¿Sí? Fíjense en esos 3 primeros y ahora yo estoy haciendo otras cuentas por acá, digamos. Que son las cuentas que yo cancelo con mi compuerta para resetear. ¿Sí? Vamos a volver a ponerlo. Entonces, yo hago una cuenta, 2, 3, 4, y en la quinta reseteo. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer el circuito cuando está en pausa. Pausa, que quiere decir que mi clock es manual, yo le voy dando un pulso a la vez. ¿Sí? Con cualquier número va a ser lo mismo, ¿no? Porque eso viene de otro lado. Con cualquier número yo voy a ir multiplexando, y cuando ustedes tengan esto que funcione lo suficientemente rápido, van a ver todos prendidos con el número que sea que ustedes le digan acá. ¿Sí? ¿Qué sucede antes de verlo funcionando rápido? En las llaves, ustedes tienen adentro, vamos a decirlo así, es como una... Tienen... ¿Dónde está el que me deja hacer el curva? No lo digo. Esto. Ustedes, adentro de la llave, básicamente tienen una chapa que es medio curva, así para arriba, y otra chapa que viene por acá. ¿Sí? Si ustedes lo miraran en una cámara súper rápida, cuando ustedes presionan ese pulsador, esta chapa no es que viene acá y se conecta y se pega directamente, sino que
lo que va haciendo en un tiempo muy rápido es que esto rebota 1, 2, 3, 4, un par de veces hasta que queda conectado. ¿Sí? Ese rebote que hace ahí, supongamos, si usted tiene una línea de tiempo así, no es que esto estaba en 0 y pasa a ser 1 en un pulsador mecánico. No es así de perfecto, sino que lo que hace en la realidad, y esto estamos hablando de velocidades bastante rápidas o en tiempos muy cortos, lo que hace esto es ir a 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y ahí después se queda. Todo esto que pasó acá tarda unos poquitos milisegundos, ¿no? Pero lo que para nosotros, si lo pusiéramos en un LED, no existe, porque nosotros tocamos y vemos que el LED se prende, no vemos que esto prende y apaga, pero un circuito digital que tiene posibilidad de ver varios millones de cosas diferentes en un segundo, mucho más que nosotros, sí lo ve. Entonces el circuito digital que va a decir, acá tengo 0, acá tengo 1, acá tengo 0, acá tengo 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, cuando ustedes pulsaron una vez, el pulsador vio 3, 4, 5 cuentas diferentes y avanzó el clock 3, 4, 5 lugares. Eso es el rebote, eso es ¿cómo se dice? Un problema, si lo miramos así desde el punto de vista de las digitales, de los pulsadores mecánicos. Hay varias formas de resolver eso. Una es agregando capacitores, y por eso su Minilab, aparte de este resistor, tiene un capacitor, ¿sí? Para tratar de evitar los rebotes. La realidad es que podría haber algún rebote igual, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta para cuando ustedes pongan acá su pulsador, ¿sí? Con una llave puede pasar lo mismo, ¿no? Pero su pulsador, para ir probando, si a veces en vez de saltar una cuenta salta 2 o salta 3, no es que funcione mal, es el rebote del pulsador. ¿Sí? Después vamos a ver cómo pueden hacer un pequeño circuito que le llamamos llave antirrebote. ¿Sí? Un circuito digital que lo que hace es filtrarme los rebotes del pulsador para que no le lleguen a mi circuito. ¿Sí? Pero tengan eso en cuenta porque puede que les salte más de una cuenta. A veces va a saltar, la mayoría de las veces va, cuando ustedes presionen el pulsador va a ser una cuenta, pero a veces puede ser 2, puede ser 3. Eso no quiere decir que su circuito funcione mal. ¿Sí? Después cuando ustedes pongan acá el 555, eso sí va a dar un clock digital perfecto y no va a saltar ninguna cuenta. Si salta cuentas o pasan cosas raras con su clock digital acá, ahí sí ya tienen un problema. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que es el rebote? Por ahí pueden buscar después algún video o algo con una animación si lo quieren ver más claro, pero básicamente es eso, las chapas adentro rebotan como una pelota un par de veces antes de quedarse pegadas. ¿Me siguen? ¿Hay alguien ahí? Hay un montón conectado y nadie dice nada. Sí, profe. Lo sigo todo, yo lo estamos siguiendo. Bien, bueno, me alegro. Contesten por ahí por el chat, así no me siento tan solo. Profe, ¿Cómo cuando usted haría la dijo llave antirrebote? eso, ¿Cómo me haría había preguntado también. Esperen que están todos al mismo tiempo. De a uno. Profe, ¿cómo haría Sí. para que no tenga ningún tipo de rebote y aún así sea mecánico? Intercalando un circuito digital entre medio, que es con un componente que todavía no vimos. Así que después tengan paciencia, cuando veamos ese componente, le vamos a mostrar la llave antirrebote que pueden hacer. Ah, ok, ok. Ahora requiere una teoría que todavía no tenemos. Profe, y para el TP2 entonces vamos a tener que conseguir el 4040, el 4051 y el que daba todo cero de nuevo, que no me acuerdo cuál es, no llego a verlo. Para el TP2 es el de la bicicleta. Para ese tienen que comprar las compuertas que necesiten según lo que hayan diseñado. Para este, que es el TP3, tienen que tener todo esto, digamos. Esto lo pueden usar del Minilab, pero tienen que tener el 4511, el 4051, el 4040 y el 4081, como integrado de esos 4 sí o sí. Los 5 display, cátodo común, los resistores y nada más. Esto también lo pueden usar del Minilab. ¿Sí? Hay un circuito antirrebote
un poco más rudimentario que con un capacitor, como dice Agustín ahí, que es poniendo un capacitor acá, y eso también lo vamos a ver un poco más Sería adelante. como un puente, ¿se podría usar un puente de diodo también para rectificar o no? ¿O me No, estoy no, equivocando? es otra cosa, digamos. El puente de diodo lo mismo va a dejar pasar los rebotes. Es un integrado digital, digamos, lo que hacemos es hablando mal y pronto, una manganeta con un integrado que sirve para otra cosa, pero nos sirve también para absorber los rebotes. En realidad no es que los absorbe, sino que los ignora. Por ahora no se preocupen, porque no, o sea, no es parte de que el trabajo esté bien que ustedes no tengan rebote en la llave, digamos. Esto lo usan para probar el circuito eh, sin sin alta frecuencia. ¿Sí? O sea, ¿para qué? Para ir dando todos los pasos y ver que funciona bien. Doy un pulso y veo que cambia una vez, bueno. Doy otro pulso, sí. Otro pulso, sí. Sobre todo cuando no les ande. Cuando hay algo que no les funciona, ir dando pulsos de a uno les ayuda a ver a dónde está el problema. Digamos. ¿Sí? Ustedes van a ir viendo si estas salidas hacen la cuenta que tienen que hacer, si el reset está en 0 cuando tiene que estar, si estas entradas están con los mismos valores que estas. Si ustedes cruzan estas con estas, digamos, y las ponen con les cambian el peso, digamos, esto va a funcionar de cualquier manera, ¿sí? Porque la cuenta de este lado va a estar al revés, a veces pasa, ¿sí? Bien, vamos a ponerle un generador de clock. ¿Sí? Yo acá no armé con el 555, sino que agarré uno de los instrumentos que tiene acá el Proteus, de los tantos que hay, está este que se llama generador de señales. ¿Sí? Entonces yo lo uso para generar una señal de clock acá, y hacer algo similar a lo que hace el 555, pero este me permite hacer unas variaciones. Fíjense, ahí yo conecté esto que dice clock con esto, es la misma señal, ¿sí? Y esta de acá yo la voy a dejar apagada y no me va a afectar en nada. Les repito, esta simulación nunca va a ser tiempo real. ¿Sí? Vamos a ir viendo más o menos cómo se comporta esto. Yo por acá tengo el panel de mi generador. Esto no hace falta que lo usen ustedes, digamos. Idealmente cuando arman acá el 555 o ponen directamente una señal, ya les voy a mostrar otro tipo de señal, y le va a funcionar igual en la simulación. Yo acá le voy a decir que ponga una frecuencia de 1 Hz en un rango de 1. ¿Sí? Y acá le digo que haga onda cuadrada y acá le digo que sea unipolar, ¿sí? Porque podría tener positivo y negativo. ¿Sí? A ver si no está funcionando. No está haciendo lo que debe hacer. No sé por qué. Ahora sí. Porque el tiempo acá va súper lento. Lo vamos a poner un poco más rápido como para... Fíjense, ahora estos funcionan de una manera similar al clock que ustedes van a hacer. Va a ir dando unos y ceros acá de manera seguida e interrumpida. Entonces esto va a ir haciendo los cambios de manera automática. Con cada cuenta pasa el display que sigue y cuando es el último pasa el primero. ¿Sí? Voy a ponerlo un poquito más rápido para que vean ahí. Bueno, eso que está haciendo ahí todavía es una velocidad baja. Si ustedes hacen ese mismo cambio
a una velocidad lo suficientemente alta, ya sus ojos pasan a ver todos los displays prendidos. No se dan cuenta para nada de que están haciendo esto. ¿Sí? Eso es el multiplexado. Yo acá lo puedo hacer llegar hasta algo parecido a eso, digamos. Pero siempre vamos a ver el mismo número, ¿cierto? Siempre vamos a ver 55.555, veríamos nomás. En este caso sí, porque este circuito rudimentario no tiene tantas posibilidades. Y después vamos a ver otras. ¿Sí? Acá no sé cómo les llega a ustedes por el tema del zoom, digamos, pero ahí está más o menos, o sea, se los ve parpadear, pero se los ve más o menos prendidos, digamos. Bueno, más o menos eso es lo que ustedes van a hacer. Después cuando ustedes hagan cambios acá, ven, van a ir cambiando los números y el número va a ser siempre el mismo en todos los displays. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben esperar de este trabajo. ¿Sí? Sí, sí, se va a ver mal siempre porque ni yo que lo estoy viendo en vivo y en directo lo veo todo prendido. En la simulación no va a suceder eso. Pero bueno, creo que les aclara un poco más. Profe, el Minilab viene con los displays, ¿no es cierto o no? No, los displays van aparte. Ah, bien. Me preocupa su pregunta a esta altura del año. No, estaba esperando, yo estoy esperando que me manden el kit, por eso quiero saber. Bueno, pero vimos las imágenes de la placa un montón de veces en las clases y les explicamos para qué sirve todo. Bien, en este clock van a poner el clock de su Minilab o van a armar un clock aparte. Yo les voy a dejar un circuito a ver si lo tengo. Sé que lo tengo, pero a ver dónde está. Clock. Está. Esto es básicamente lo mismo que tienen armado en su Minilab, pero tienen para armarlo en la protoboard si así lo quisieran. ¿Sí? Les voy a dejar esta imagen por si les hace falta, por si todavía no tienen el Minilab o lo quieren armar aparte. Es eso. ¿Sí? Nada más que eso. El 555, dos resistores, un potenciómetro y un capacitor. ¿Sí? Esto genera su salida, su señal de clock. Que tiene que ingresar ahí, en el pin 10 del 4040. ¿Se entiende? Ahora, la pregunta que hizo alguien recién más o menos responde lo que yo tenía pensado preguntarle, y es, nosotros ya sabemos que la mayoría de los prácticos que vamos a armar son didácticos y no necesariamente es algo que digan, uy, armo esto y lo vendo, ¿no? Porque sirven más para aprender que para usarlos. Pero recién alguien hizo una pregunta muy, muy válida y es, ¿siempre voy a ver el valor 55.555 o lo que sea que ponga acá? Sí, con este circuito sí. ¿Por qué? Porque el que maneja estos números es este, y este es estático, digamos, no tiene forma de moverse. ¿Sí? Una de las modificaciones que les podríamos pedir, les voy a dar una pista, sería que los valores de esto puedan ir cambiando. ¿Sí? Se las dejo ahí. Que puedan ir cambiando de acuerdo a algo que tenga cambios en el circuito. Lo único que tiene cambios en este circuito de manera automática es lo que está como por acá abajo. ¿Sí? Ahora lo vamos a dejar así porque es para que lo piensen. Si se los digo ahora, se los digo a todos y ya no tiene sentido. Pero esa es una de las cuestiones. ¿Y qué pasa? Este circuito, así como está, no tiene tantas posibilidades. Pero imagínense lo que podría lograr yo si agarro estas cuatro señales de acá, en realidad, vamos a seleccionar esas cuatro señales A, B, C y D, por un lado, y agarro estas tres señales A, B y C por el otro, y las conecto en un Arduino. ¿Qué podría hacer yo con eso? Escribir Pasarle la señal que letras. queremos.
como letras. Escribir palabras. No, como palabras. Si son display Sí, con numéricos. lo que... Yo digo, estas 4 señales A, B, C y D, que es código BCD a 7 segmentos. O sea, no puedo mostrar otra cosa que no sean números. Eso de entrada. Pero si yo pusiera las señales A, B, C y D del 4511 y las A, B y C del multiplexor en mi Arduino, ¿qué puedo hacer? Jorge dice controlar por separado los displays. Sí. Claro, Santiago cuando dice con el programar los mismo displays. reloj Sí. podés ir cambiando las salidas para que te vaya cambiando en el primero, en el segundo, hasta el quinto y te vaya mostrando a la velocidad infinita del reloj cómo va haciendo. Bueno, sí, en realidad, bueno, eso no se los dije, pero esto se haría así. Yo saco todo esto y saco todo eso. No habría más reloj. O sea, ahora la salida la puedo terminar como se me cante a mí con el Arduino. La respuesta Claro, es, el ¿qué Arduino puedo hacer? tendrías, Lo que yo quiera. Lo que yo quiera, porque con mi Arduino puedo programar que vaya más lento, más rápido, que me lea un potenciómetro y eso se cambie, que ponga todos números diferentes, todo lo que yo quiera. Bueno, eso lo vamos a ver más en detalle luego, pero eso es el trabajo práctico 4. Agarrar este multiplexor sonso que hemos hecho, sonso no, el multiplexor con pocas posibilidades que hicimos con electrónica digital discreta y agregarle la capa de la programación y ver que podemos hacer una infinidad de cosas más. ¿Sí? Después vamos a hablar más sobre el práctico 4, pero viene por ahí. ¿Sí? Primero, paso a paso. Aprendemos esto y después le ponemos inteligencia. Consultas, dudas, sugerencias. Aunque sea digan que no. vamos a armar este circuito en el protoboard, ¿verdad? O sea, Sí. Ok, Todo va en la protoboard. ok. No van a soldar de estas cosas, digamos, porque no tiene sentido. O sea, que suelden todos esos componentes y no les sirven para nada más, digamos. Todo esto en protoboard. Lo mismo que el de la bicicleta, ¿no? También en protoboard. Bueno, ¿es necesario que cada integrante tenga armado o solo uno por grupo? No, el único trabajo individual es el uno, los otros después los arman en conjunto, para eso son los grupos, digamos. A ver, tienen que todos saber todo, como ya le dije antes, todos tienen que participar y entender todo lo que se hizo, pero sí pueden, por ejemplo, juntarse y mientras dos van armando el circuito, que es una cuestión de ir agregando cable, componente, el otro puede ir armando el proteo y después comparten. Bueno, a ver qué hicieron, cómo hicieron, a ver cómo funciona, qué es esta señal, qué es esta señal. Ustedes tienen que presentar este trabajo a tal punto que si yo les señalo adentro de su circuito cualquier pin, ustedes me tienen que decir qué es ese pin, qué hace, para qué sirve, qué pasa si lo desconecto. Tienen que entender lo que han hecho. Por eso les explicamos acá, paso a paso, cómo funciona todo, les mostramos la hoja de datos, les explicamos todos los componentes, y eso es lo que ustedes tienen que lograr, armar algo que entiendan. Que entiendan cómo funciona. Profe, Sí. con respecto a lo que dijo recién de conectarle un Arduino al sistema este que estamos haciendo. Eso después, eso es dato de color. Está bien, pero con respecto a eso, con respecto al funcionamiento, conectándole el Arduino. Así como está conectado en paralelo, se vería todo lo mismo, por más que le conecte un Arduino. Pero si yo les dije que no, que esto lo borramos y ponemos el Arduino ahí, esto lo borramos y ponemos el Arduino ahí. Ya sé, por eso, ahí en esa instancia, ¿todos los displays van a ver lo mismo o no? No. Si está conectado en paralelo, ¿por qué no van a ver lo mismo?
Porque usted tiene el multiplexor. Cuando le diga que prenda este, le va a decir acá que ponga un número. Después, en otro instante de tiempo, cuando le diga que prenda este, le va a decir acá que ponga otro número. Entonces, eso a alta velocidad muestra lo que usted quiera. Créame, por ahora créame que es posible. Primero haga este circuito y cuando lo entienda, después vemos que con el Arduino podemos hacer de todo. No se preocupe todavía. Pero créame que se puede. Puede hacer lo que usted quiera. Simplemente hay que entender el cómo y después escribir el programa. De hecho, los programas están escritos, digamos. Nosotros le vamos a dar unos programas que ya funcionan para que ustedes estudien y trabajen sobre eso. Hagamos de cuenta por ahora que no les dije nada sobre el Arduino. Así no se distraen de lo que les toca. Aprendamos a caminar y después volamos. ¿Sí? Créanme que se puede, eso seguro. Bueno, si no hay más dudas, consultas o sugerencias, damos por finalizada la clase de hoy. Tienen un recreo un poco más largo. Tienen un tiempo para charlar entre ustedes, buscar grupos que no tengan, lo que sea que les haga falta para estar al día con esta materia. La clase que viene es clase de laboratorio. No sé si Diego ya lo dijo, supongo que sí. Si se quieren juntar con su grupo ese día, a esa hora, si es que pueden y demás, trabajan juntos, si no, trabajan por videollamada. Nosotros vamos a estar acá en la sala disponibles para responder lo que sea que necesiten preguntar para seguir avanzando. Los que ya lo tengan terminado y lo quieran entregar, lo pueden entregar. Es eso, clase de laboratorio que sirve para avanzar y finalizar y entregar trabajos prácticos. ¿De acuerdo? Bárbaro, profe. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Ok, profe, nos vemos. Que anden bien. Buenas tardes, nos vemos, profe. Hasta luego.